Yo voy a hacer algo cambiante y además como tengo experiencia, una de las anécdotas de don Enrique que nos ha contado aquí es que en todas las reuniones, sobre todo cuando íbamos a la Menéndez Pelayo, en todos los cursos se llevaba un gran despertador que ponía en marcha y el despertador sonaba cuando se había cumplido el tiempo y no te quedaba más remedio pues que cortar porque es que coincidía con el sonidito del despertador. Entonces estábamos como un poco entrenados a adaptarnos a los tiempos. Yo también he sido, digamos, la que ha iniciado los problemas de las caídas y las dificultades de venir y he estado en un tristras de no poder venir. Con lo cual, mi presentación, van a ver que en ocasiones hay letra de más, porque a lo mejor digo, bueno, pues si no voy yo, pues que alguien, a Ignacio le va a tocar leer la de Lagares, digo, a lo mejor hay alguien que la lea la mía, ¿no? Y entonces, pues hay cierta redacción, o sea, no es al uso la presentación. Luego estuve a punto de quitarlo, lo rehice metiendo algunas que otras fotos, cosa que me costó también bastante, y tiene que ver también con el tema de mi tesis. Fue una de las cosas, mi tesis tenía mucho, bueno, luego lo contaré, ¿vale? Pero tenía mucho detrás de análisis de prensa, ¿vale? Y hubiera sido una tesis moderna, pues tendría que tener fotos de... Pero no era tan fácil, porque eran épocas en las que, bueno, por supuesto no había internet, no había... ni siquiera había ordenadores personales, o sea, sí, claro, por supuesto existían los ordenadores, pero no el que tú tuvieras tu ordenador donde ir escribiendo tu tesis. Mi tesis la pasó a máquina a Ana María del Valle, una de las cosas que aprendí con el maestro es que había que agradecerle a todos los que colaboraban con nosotros y resaltar la participación y la contribución de estos. Ana María del Valle, que vivía en la calle Ibiza y que me la pasó Ángel Luis López Roa y que escribió a máquina, pues la cabeza de esa mujer debía de tener el contenido de toda la economía de la Facultad de Económicas de la Complutense, porque se pasó a máquina pues prácticamente todas las tesis. Entonces, no sé su capacidad de retentiva, de la velocidad de la máquina. Mi tesis tenía muchísimas páginas porque, aparte de estar escritas a máquina, no era doble cara, eran 2 tomos, ¿no? Muy el estilo del profesor Fuentes. Y lo que tiene un poco de novedad, y es donde además me voy a poner yo más sentimental, precisamente es con el tema de las fotos que he incorporado en la última semana. Y esas fotografías, además, pues me han vuelto a aquella época, y algunos de los aspectos que luego comentaré que quería resaltar don Enrique en la tesis. La primera cuestión, esta primera foto que hay aquí, he de decir que estaba simplemente porque yo he pintado el cuadro. ¿No? Pero luego le he encontrado también otro sentido, ¿no? Cuando he ido recuperando otras fotografías y tiene una expresión triste porque los pintores, cuando traducimos un retrato, es una mezcla de la persona que está ahí, ¿no? Y del propio autor. Le metemos ahí la mano también de nuestra visión que tenemos sobre el autor. Y lo pinté a los pocos días de fallecer don Enrique y entonces, obviamente, pues yo estaba triste. Es cierto que luego he estado buscando fotos de don Enrique sonriendo, que es muy difícil encontrarlas. Pero bueno, las he encontrado y aparecen ahí las fotos. Buscando esas otras fotos de don Enrique sonriendo, pues descubrí que yo esto lo había sacado de una fotografía que aparece en la web donde se le da el premio Príncipe de Asturias, con lo cual dije, ay, mira, pues qué bien queda, ¿no? Que no es simplemente porque yo haya pintado el cuadro, sino porque además pues, recoge una cuestión importante de don Enrique. Y
¿Por qué pinté una acuarela? Una acuarela que es, para los que no son expertos pintores, es como, ¿cómo diría yo?, como el arte menos estiloso, menos relevante, ¿no? O sea, el más barato, porque es sobre papel, no es sobre lienzo, que parece que queda como más así, ¿no? Y precisamente porque quería recoger ese aspecto que a lo mejor otros no ven, pero que yo sí vi en don Enrique, y porque dicen que es muy difícil. Bueno, a mí es lo que mejor se me da y entonces esa parte esa de difícil no la reconozco como tal, ¿no? Pero lo que sí que es que uno no se puede rectificar. O sea, el fallo que se produce al pintar no es como el óleo o el acrílico, y que sí que puedes efectuar correcciones. Esto no. Y tenía que ser, pues eso, la impronta, ¿no? Y recoger ese carácter. Y luego tiene una representación de números que caen sobre el lado izquierdo del corazón, y lo he utilizado también en algún otro retrato, este fue el primero. Y a raíz de este me pidieron otros retratos de Velarde, bueno, algunos otros. Y salen, no se sabe bien si caen sobre el corazón o si salen del corazón, ¿no? los números, ¿no? Y que reflejan un poco pues, la importancia que para él tenía la economía, que es una ciencia de datos. O sea, los datos tienen que estar, ¿vale? Y entonces él también reconocía eso, aunque digamos que la parte de los gusanitos era lo que menos le gustaba, ¿no? Pero los datos es que eso es imprescindible, ¿vale? Y el análisis de los datos. Y otra de las características de la acuarela que tiene que ver también con su carácter era la transparencia, que aparecía también incluso en algunos de sus discursos. Bueno, pues eso era un poquito la parte, digamos, de la imagen que tenía yo de don Enrique y que, además, la parte de la exposición que voy a realizar, pues recoge un poco también la visión que tenía yo de la situación, que en el fondo es para lo que él me llamó, para que hiciera la tesis, del momento en el que se gestó la reforma. Por eso me ha gustado mucho el título de la reforma fiscal de la transición, porque todo lo que había detrás en la época y que quedó plasmado en la tesis tiene que ver con esa etapa de la vida histórica de España. El título que le dio él a la tesis, bueno, he de decir también, comentar que yo estaba dirigiendo otra tesis cuando él volvió a la Facultad de Ciencias Económicas. Nos sentó a todos en la sala de reuniones y más o menos fue pasando lista. Cada uno tenía que decir quién era, de dónde venía, y para ir conociéndonos a todos. Yo era la última que había entrado en el departamento. Y había entrado un poco de casualidad, que yo lo que estaba haciendo me estaba preparando las oposiciones para inspección de Hacienda. Claro, fue la palabra clave, ¿no? Para que don Enrique, cuando salimos de la reunión, me llamó y me dijo: Aurelia, venga usted aquí. Yo estaba haciendo una tesis sobre la doble imposición de dividendos en sociedades, que llevaba poquísimo tiempo también, hay que decirlo, haciéndola. Y me dice: abandone usted esa tesis, Lagares ya ha trabajado sobre ese tema, no va a aportar nada nuevo, me dijo, así que váyame a ver, llame a Concha, que yo con quien más relación tuve de las secretarias fue con Concha. Dice: llame a Concha, venga a verme a mi despacho y vamos a hablar de su tesis. Bueno, llegué al despacho, hay que decir que se me apuntó otra persona que oyó eso y dijo: yo también voy, y nos sentamos allí delante de él. Él ignoró totalmente a la otra persona y me dijo: bueno, usted lo que tiene que hacer es, le doy ya el título, la reforma tributaria de 1977, principios y realización. Esa es la...
Y con eso ya me dijo qué es lo que quería que estuviera el contenido. Usted tiene que situar la reforma en el contexto histórico en el que estamos. Tiene que situar la reforma teniendo en cuenta las características sociales en las que se produce. Quiero que vea además las diferencias que ha habido entre la reforma que yo he planeado y la reforma que ha salido posteriormente. Y tiene usted que hacer pues, una valoración, sobre todo lo que más le preocupaba era ese engranaje de la reforma en las características sociales. No, fijaros, no era cambiar la sociedad, ¿no? Era ver cómo la reforma tenía que adaptarse a esas características sociales si quería salir adelante, si quería tener éxito, porque venía de toda una experiencia precisamente de rechazos a la reforma. He de decir que la tesis me llevó tiempo hacerlo porque toda esta labor tuve dos grupos difíciles de... bueno, a la otra persona le dijo, ¿y usted qué quiere hacer? Bueno, le dijo la otra lo que quería decir, y dice, pues vaya y hágalo. Ya está. Que era así. Esa cuestión que digo yo de la transparencia, o sea, no era una persona que no tenía ninguna doblez, ¿no? Y transmitía en lo que pensaba y lo decía y con todas las consecuencias que ello pudiera tener. Y la siguiente vez que le fui a ver, digo, bueno, a ver esto de la reforma en el aspecto social. Dice, sí, usted vaya y averigua a ver qué reformas se están haciendo por ahí fuera y coloquemos la reforma española como una reforma moderna porque los otros países están haciendo lo mismo. No lo que ya habían hecho, sino lo que se estaba haciendo. Imaginaros esa tarea sin Internet, y digo, bueno, ¿y cómo hago yo esto? Porque una de las características de don Enrique es que te decía lo que tenías que hacer, pero no te decía cómo tenías que hacerlo. Y cuidado, que era la reforma que él hizo y yo no he recibido ni un solo dictado de lo que tenía que poner, que conste. Pues se me ocurrió, digo, bueno, pues voy a visitar las embajadas, ¿no? Escribir cartas a todas las embajadas, a ver qué es lo que se estaba haciendo en las... Bueno, pues ahí me tenéis visitando todas las embajadas y a ver qué podía sacar de ahí. Luego descubrí que había a ver si recuerdo cómo se llamaba, una publicación International Public Budgeting, que me vino muy bien, porque había cierto retrasillo, ¿no? Pero bueno, más o menos pues logré salir bien adelante, ¿vale? Luego estaba el otro punto, que era la parte de los grupos de presión que había habido y de todo el tratamiento que se le había dado en la prensa y la vida que había tenido ahí. Bueno, pues de nuevo, visita a la hemeroteca en Conde Duque, hay una magnífica hemeroteca y como se ven en las películas antiguas, esas son una pantallita con ir cogiendo, pues día a día, cuáles eran las noticias que iban saliendo, algunas interesantes, otras no, ¿vale? Me ayudó mucho y se lo agradecí luego en la lectura de la tesis, cosa que a don Enrique se le torció un poquito el entrecejo cuando lo oyó. El agradecimiento a Ángel Melguizo, porque lo que más le arrugó el entrecejo, porque dije al economista y periodista Ángel Melguizo, Ángel era periodista también y llevaba pasó un buen lote también de recortes de prensa y me ayudó un poquito en esa parte, ¿vale? Ahí fue, digamos, las partes más duras, porque luego la parte de ir comprobando cuál era la legislación que había salido, irme a los proyectos de ley, compararlos, ver las distintas intervenciones parlamentarias, cómo los partidos políticos habían ido configurando la reforma, pues fue más normal, por así decirlo, ¿vale? Que no toda la otra fase, la fase más ardua. Y con eso pues fue una tesis que duró unos añitos, pues no sé si estuve 6 años con la tesis, total que la terminé pues eso en el 89, ¿vale? Y tampoco es que se publicara la tesis, también entró dentro un poquito
como pasó con el libro verde y el libro blanco, al que luego me referiré, ¿no? Pues bueno, por otras razones, ¿no? Pero sí que se editaron, no sé si fueron 16 ejemplares o algo así por la propia universidad, y de hecho algunos os he dado uno de esos ejemplares, que los 2 tomos quedaron ya reducidos a 1 tomo porque se encogió la letra y todavía legible, y algunos cuadros perdieron calidad, pero bueno, cuando me retire haré una copia y la subiré a internet, porque una de las cosas que me ha molestado muchísimo es cuando le he preguntado al ChatGPT sobre estas cosas y todo, a ver si me ayudaba a conseguir fotos y nada, totalmente out. Bueno, como veis, soy muy moderna y es otra de las cosas que me enseñó don Enrique, hay que estar al día, pues yo ahora en mi época, pues también. Bueno, pues os he resumido los puntos clave, que son estos que están aquí, y entonces voy a pasar. Y otra de las preocupaciones, que esa la intuí yo, ¿vale? Que tenía don Enrique era, y digo, esto es mi parte, ¿no? Esa parte del pintor que traduce y compone. Yo creo que a él lo que le preocupaba es también, y insisto que me puedo equivocar, que efectivamente se viera que él había sido el gestor de la reforma, porque luego se habló de otros autores, porque la reforma se dilató en el tiempo y sufrió distintos frenos. Y una de las formas de demostrar que efectivamente él la tenía en la cabeza desde el principio, pues fue ese discurso que hizo cuando entró en la Real Academia, y que además me sirve para lanzar un poco con las ideas teóricas que tenía él detrás, que también le importaba muchísimo que se viera que ahí había academia detrás, que había un componente teórico importante, que no solamente era la parte de aplicación política, que también la defiende, pero que tenía ese trasfondo teórico detrás. Y dice, no hay definición posible de la reforma tributaria sin definirse frente a los principios y las tensiones de la imposición. La definición de la reforma tributaria que propongo, está en el 75, ya está ahí definiendo que es su reforma tributaria. La definición de la reforma tributaria que propongo incorpora solo y todos, esa era también una expresión muy suya, ¿no? Solo y todos aquellos cambios que alteren los principios de reparto de la carga tributaria, con el fin de reducir las tensiones que la persistencia de estos principios crea respecto de los servicios y finalidades que de la imposición pide la actual sociedad española. Y ahí está metiendo ideas de teoría del concepto de reforma de Neumark, que también era uno de sus maestros ideológicos en teoría de la economía, que decía que toda una reforma, como tal reforma, no tiene sentido sin lo que hay antes de esa reforma, antes de ese cambio, ¿no? Y que para que sea una reforma de verdad tiene que alterar, no es una reforma, un cambio de estructura, un cambio de tipos impositivos o un cambio, no, tiene que ser una reforma sustancial que abarque a lo que constituye todo el conjunto de los principios, que hay fundamentalmente que eran temas de capacidad de pago, que están detrás de esos cambios, ¿no? Me contó Victorio Valle una anécdota con respecto a Neumark, que quizás nos sirva un poquito para también ir quitando un poco de hierro académico al tema, ¿no? Que se trajeron a Neumark al instituto. He buscado por todas partes a ver en qué fechas fue aquello, cuándo vino Neumark. Bueno, no hay nada, pero bueno, lo dice Victorio y seguro que es verdad, ¿no? Y con el tema de que nadie sabía alemán. Luego se traduciría principios de la imposición de Neumark en el instituto y sería pues uno de los fundamentos. Y ahí nos cuenta Vittorio que tenían un traductor, que no había traducción simultánea, porque no era época de tecnología. Y el traductor iba por ahí un poco indicando pues cuando había que reírse, cuando había que aplaudir, y además tenía los bedeles estratégicamente situados para ir transmitiendo las señales, porque el objetivo era conocer a Neumark, evidentemente.
Y bueno, y seguro que lo que estaba diciendo Neymar pues era súper interesante. Creí que lo había borrado, lo de Neymar, que lo tenía después. Esas cuestiones de aspectos teóricos de la imposición, que era lo que a él le preocupaba, también tenía como 3 principios. La imposición equitativa, que buscaba sobre todo, y lo más importante, que se tradujo en los informes, era bases imponibles amplias, y amplias quería decir incorporar rentas irregulares, plusvalías en la tributación, con el tratamiento que le correspondía, por supuesto, a esas rentas. La teoría de la imposición óptima, que en sus fundamentos son funciones de bienestar social, pero que, traducidos a la imposición, pues significa pues, una imposición que no afecte al funcionamiento económico, que sea neutral en cuanto a la conducción de la actividad económica, y que en ese caso se pensaba sobre todo a la hora de la reforma para cambiar el antiguo impuesto sobre tráfico de empresas, que era el distorsionante por naturaleza de la actividad económica, por un impuesto sobre el valor añadido. Y ahí era donde se centraba además esa cuestión de la teoría de la imposición óptima. Y luego, que también era muy importante, la teoría de la elección social en cuanto a cálculo de acuerdos constitucionales básicos y el consenso necesario para los mismos, que era la otra cuestión de los principios en los que se había establecido la reforma. Bueno, pues la idea de las propuestas pues iban sobre todo a esa cuestión. No les voy a contar cómo era el antiguo sistema tributario previo a la reforma, pero lo voy a resumir: impuestos de producto, impuestos que seguían a los bienes, no a las personas, que ese era ese gran cambio que se pensaba hacer, la personalización del impuesto. Fíjense que la trascendencia de esta cuestión en la época, y que por lo que iba sufriendo todos los sucesivos retrasos, los frenos y los problemas, eran impuestos que no se notaban. La gente no se daba cuenta de que pagaba impuestos, porque se pagaban en la retención, en la fuente, no se trasladaban luego a la persona. Los sujetos recibían sus retribuciones pues, libres, ya sea de bienes o de servicios, contraprestaciones libres de impuestos, y no se notaba. Y lo que se pretendía hacer era todo lo contrario, o sea, que cada uno declarara, que tuviera conciencia de lo que se pagaba. Bueno, un cambio totalmente radical, lo que constituía una auténtica reforma. Y que en el lado de la imposición directa, voy a pasar también un poco rápido sobre eso, se había logrado en el 64 hacer como aglutinar esas bases y hacer para las rentas más altas la declaración, pero que luego en la práctica no existía, ¿vale? Y ese era el gran problema. Había un fraude generalizado precisamente por esa característica. Y luego, en el lado de la imposición indirecta, el que debería de ser el impuesto, el equivalente al IVA, el recaudador, pues era ese impuesto general sobre el tráfico de empresas, que se gravaba cada vez que se hacía una transacción, se incrementaba el precio. Pues imagínense los problemas de inflación, que además luego era la época precisamente donde el problema más grave en aquel momento era la inflación. Pues impuesto sobre el lujo, que bueno, pues incluía cosas del lujo que eran, bueno, yo qué sé, la pasta de dientes, ¿no? O sea, era un impuesto que no tenía sentido como tal, impuesto sobre el lujo, y los impuestos sobre consumos específicos pues también no tenían un excesivo peso recaudatorio, porque esos eran los fáciles, pero no tenían sentido económico, por así decirlo, ¿vale? Esa era la cuestión. Bueno, pues surgen críticas a la reforma, y surgen críticas no solo del punto de vista académico. Por supuesto, las críticas de la academia pues eran las de Enrique Fuentes y sus discípulos. Y él conforma una denominación, acuña el estilo tributario latino a este sistema impositivo con todos esos problemas.
había críticas también de organismos internacionales que iban sobre todo a la parte, en la Comunidad Económica Europea, entonces, la Unión Europea de hoy, pues las críticas venían sobre todo por el tema del impuesto sobre ventas, se centran sobre todo en esa característica de problemática, de no poder recoger el concepto que entonces se defendía, que era el impuesto sobre valor añadido. Y con un excesivo peso también de impuestos sobre consumos específicos. Eso también lo va a reflejar el Banco Mundial y la OCDE también pues, plantea críticas en esta línea. O sea, que había un sentimiento de que eso no funcionaba, ¿vale? Y también había críticas desde los ciudadanos, desde la ciudadanía. Se hicieron 2 encuestas, una a mediados de los años 60, que la financió la Fundación Volkswagen, y otra encuesta del Instituto de Estudios Fiscales, también dirigida por don Enrique, y con un trabajo de campo de Guijarro Arrizabalaga. La gente decía que no veía relación entre las bases imponibles y las gravadas y las reales, que los sistemas tributarios no eran flexibles, complejos, fíjense, complejos cuando eran de lo más sencillos, pero sentían que no eran buenos, esa cuestión, y que no eran justos. Esa es la principal sensación, ¿no? Y se reconocía la evasión y que era necesario cambiar esos impuestos, ¿vale? En el periodo de situación, estas reformas se configuran en el 64, 57-64. En el periodo previo, digamos, al que empezaron a tener impulsos la reforma, pues intentan hacer algunos cambios con Juan José Espinosa San Martín, pero vamos, no tiene ningún éxito, ni arraigo, ni tienen trascendencia real. Bueno, llegamos a la época en la que empieza aquello a hervir, a bullir. Una época tremenda, pues gran conflictividad social. Bueno, ahí he recogido, porque era una de las fotos que sí aparecen, ¿no? El atentado a Carrero Blanco en el 73. Y lo que me lleva a mí, y bueno, Fuentes ha supervisado la tesis, ¿vale? O sea que lo que yo defiendo en la tesis, él le ha dado veracidad a esta cuestión. Monreal tiene intenciones reformadoras y está en un grupo, Monreal, reformista dentro de la época. Ese grupo reformista, que fue lo que Franco se cargó, por lo que se cargó a Monreal, la reforma iba metida, ¿vale?, en el paquete, pero no se puede decir que fue la causa de que Franco echara a Monreal Luque, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estaban otros ministros también ahí, Garicano Goñi, López Rodó, exministro Silva Muñoz, Fraguer y Barner. Bueno, estaban ahí revoloteando y haciendo cuestiones respecto al aperturismo político. Y bueno, ahora voy a empezar a emocionarme, ¿vale? Y aquí es donde entra también en juego esa otra parte social que yo viví en aquella época, que luego yo al principio pensé, digo, don Enrique me llamó a mí por aquello de que yo era opositora y él... Los que querían ser funcionarios les veía como personas que iban a jurar luego un juramento de servicio público y que estaban en esa línea de lo que él defendía, ¿no?, de servidor público, ¿no?, que era su aspecto que tenía detrás. Y luego yo, en estos días, dándole vueltas a todo, digo, bueno, no, a lo mejor también me veía a mí como la joven que... estaba viendo con cierta perspectiva esa situación social. O sea, yo no era de la primera fila de sus discípulos, ¿vale? No estuve en la Reforma. Yo era un poquito como el juglar, entre comillas, ¿no?, que había estado por allí revoloteando y había vivido
en esa sociedad, ¿vale? Luego le he visto también estos días, esto me ha bullido en lo último, porque don Enrique, y luego verán ustedes por qué, conocía a mi padre. Ni él me habló de mi padre, ni yo le hablé de mi padre a don Enrique, pero se conocían. Mi padre era policía, y bueno, luego lo retraeré. Y sirvió durante unos años en la Dirección General de la Policía. Fue enviado al País Vasco en el momento más de incógnito. Mi padre hacía muchísimas cosas de incógnito y yo no me enteraba, ni se comentaba, ni en casa se sabía muy bien por dónde andaba papá. Y estuvo hasta que entró el comisario Conesa en la Dirección General de la Policía. Salió de ahí y nosotros vivíamos en unas casas que no son casas cuartel, pero toda la gente vivía ahí, le llamaban la colonia de la Policía Armada, ¿vale? Éramos todos hijos de familia de policías. En el 73 yo tenía 15 años, ¿vale? Salí del colegio, además recuerdo que cuando salimos nos mandaron a todos a casa y yo les decía a mis amigas, digo, no os agrupéis, no hacer grupos, separaros, ir tal, eran un poquito las directrices que yo oía en casa. Y en el 76, 3 de mis vecinos fueron asesinados por el Grapo. Fueron de los 3 policías que se asesinó en unas, no sé si fueron cajas de ahorros o el banco o tal. Yo he visto el intento de un secuestro de una vecina mía, ¿vale? Hacíamos turnos de vigilancia por las noches en las casas, ¿no? para ver y comprobar si había movimientos, porque el coche de la policía, nada más que había uno, que daba vueltas por la colonia, pues si se iba por un lado, luego ese lado quedaba ya despejado. Bueno, pillamos algunos, pero nos turnábamos las familias, ¿no? Cuando salíamos a la calle, luego ya un poquito más adelante, en la época del 77 y por ahí, pues mirábamos siempre debajo de los coches, había que mirar y llevar control. Bueno, luego volveré a eso. Pero vamos, este era el ambiente que se había, y por eso, y yo creo que don Enrique un poco quiso también que reflejara todo esto a alguien que lo vivió, porque lo viví, pero no en primera fila. O sea, yo era alguien del pueblo, por así decirlo, que había vivido esa situación, y quizás, y ahora cada vez me convenzo más de que efectivamente fue eso. Bueno, pues Monreal, y ya tiene eso que lo escribió Velarde, además, que había encargado pues, que se hiciera en el 72, ya había encargado que se hiciera los informes sobre la reforma, lo presenta con don Enrique a Franco en el Pardo y efectivamente, pues no, pero ya digo, que es que la situación era tremenda, y los problemas internos que había ahí, y Monreal pues eran pues eso, aperturista, reformista, y no, pues no interesaba, ¿no? Pero, ya digo, la reforma iba en parte del paquete, pero no era el paquete entero, estaba ahí. Bueno, pues sale Monreal con los intentos reformadores y luego pues llegan aquí un grupo de ministros, Barrera, Cabello, Miguel Villarmir, Eduardo Carriles, bueno. Con Villar además hubo muchos retrasos en la reforma, incluso los periódicos decían la reforma que no fue, tal, vamos, o sea que es una época en la que, bueno, se muere Franco en el 75, Carriles es el primer ministro, no todavía de la democracia, en el 76, en el periodo previo a la democracia, y esa época era sobre todo
política, ¿vale? No, las cuestiones económicas no eran relevantes, lo más importante era la parte política. Y en el 73 ese libro verde, que ya os digo, se destruyó, no había copias del libro verde. García Lloveros hace 50 copias y lo meto aquí en medio porque demuestra que sí que quería hacer la reforma, ¿vale? Pero pues también se encontró con problemas, luego lo veremos. En el 76 se plantea el libro blanco. Hubo también muchos intentos ahí de libros que no existían, pero que yo encontré como referencia. Había apuntado por aquí, que esto lo recuperé luego de la tesis. Se habían encargado pues tres informes. No sé si fue don Enrique el que dijo que si querías hacer algo, crea una comisión para que no se haga, algo así, ¿no? Era una de sus expresiones, ¿no? Pues bueno, pues es lo que pasó en aquella época. Se plantea al Instituto de Estudios Fiscales que haga una reforma, un informe se pide también a la Dirección General de Tributos, dirigido por Alfonso Gota Losada, se pide otro a la Dirección General de lo Contencioso, empiezan ahí y esos informes, la verdad es que no se vieron, ¿no? O sea, no existían en realidad, ¿no? Y el que existía pues era el libro blanco, ¿no? de don Enrique. El libro blanco y el libro verde, y lo voy a resumir mucho esta parte, son prácticamente lo mismo, aunque yo me esforcé en ir comparando los dos libros y ver los puntos, ¿vale? La única diferencia entre unos es que cambia el equipo, no son exactamente los mismos, pero repite el 54% del equipo del libro verde al libro blanco. Bueno, lo siento por todo el equipo, pero es que la cabeza era la misma, que era la de don Enrique, y era el que tenía muy claro todos los puntos de la reforma y todo lo que tenían que escribir y redactar los discípulos en el informe. El libro blanco se publicó, pero también se destruyó. Yo conseguí un ejemplar, ¿no? Para hacer, pero no lo tengo, no, lo devolví a quien me lo dejara. Bueno, aquí hice una comparación, esto es una fotocopia, para que se hagan una idea de una fotografía que hice, porque reproducí el cuadro en la tesis, de lo que era en el libro verde, el libro blanco, pero es que ya digo, era lo mismo, era prácticamente lo mismo. Y de dónde un poco había sacado las ideas don Enrique, pues sobre todo de Neumark, y algo también del informe Carter. Y el informe Carter sobre todo era esa idea de renta extensiva, de incluir todo en la base imponible del IRPF, que no quedara ninguna renta por ahí sin incorporar al campo. Y muy simple, además si estuvieran por aquí mis compañeros hacenditas, que gracias a Dios no están, diría, Aurelia, que cómo te estás cepillando todo esto, ¿no? Pero bueno, tampoco para no aburrirles mucho. Bueno, y llegamos a la época del 77-78. Fuentes no solamente fue el ministro de Economía, fue el vicepresidente segundo de esa época. Ahí la fotografía voy a permitirme, porque además me ha venido muy bien que hicieras la introducción con justo precisamente su halo presidente, pero que no tiene nada, por supuesto, que ver, ¿no? La incorporación, y además que tiene sentido en toda esa introducción que yo he hecho, de que de aquella era la televisión, el medio pues que había de llegar a la gente, era nuestra red social de entonces, que no todo el mundo tenía televisión, que en mi casa tardó muchísimos años en entrar la televisión, porque yo me iba a la casa de un vecino a verla, porque se consideraba pues eso que perdía uno el tiempo, que no tenía, bueno, lo que son ahora lo de los videojuegos de los nietos de don Enrique. Eso era lo que era la televisión entonces, ¿no? Y que yo conseguí entrar en casa cuando le dije a mi padre, es que me han mandado un trabajo en el colegio
sobre una cosa, un documental de la tele, papá, y entonces, bueno, ya eso ya parece que le convenció, ¿no?, para que entrara a la televisión. Y efectivamente dio una lección magistral. El objetivo, sobre todo, era pues el punto primero que he puesto yo ahí, aunque aparezca con letra más pequeña: pedir el esfuerzo y la colaboración de todos los ciudadanos. Eso era lo que él quería, ¿no? Porque luego se acuñó el Hacienda somos todos, pero yo creo que los marketingianos de aquella época cogieron esa idea de don Enrique, ¿no? De que, y efectivamente es esa parte que comento del pueblo, ¿no?, de la gente común, la gente corriente, ¿no?, y que tenía que participar en la reforma, porque si no participaba, pues obviamente íbamos a volver a estar en el tema del fraude, de la no incorporación, y con la lucha que habría de que la gente se acostumbrara a hacer su declaración de la renta, que parece una tontería. Por cierto, fue el origen de que existiera una nueva profesión en los asesores fiscales y que fueran economistas, ¿no? Bueno, me recuerdo épocas en las que le hacía la declaración de la renta, no existía, por supuesto, el programa Padre ni esas cosas, y que había que hacerte la declaración. Bueno, pues la otra cuestión, y que es la que he trasladado un poquito aquí, que él consideraba que ese esfuerzo, además, tenía que ser a cambio de algo. O sea, no le podías a la gente pedir que hiciera tamaño esfuerzo sin entregarle algo. Por supuesto, esa entrega eran los servicios públicos que iban a recibir. No se hubiera podido desarrollar el estado de bienestar que tenemos si no se realiza la reforma tributaria, ¿vale? Es imprescindible el conseguir un sistema tributario que fuera suficiente para el desarrollo social que se iba a producir necesariamente con la reforma y con los partidos políticos, que iban a aportar cada uno sus demandas sociales. Entonces, en ese sentido, es esa reforma que yo la califico también como la reforma de la democracia, porque sin esa democracia no hubiera tenido tampoco ni la posibilidad de realizarse, ni el arraigo y el desarrollo que tuvo. Después, bastante más adelante, porque pasamos por épocas verdaderamente de freno en esa actividad reformadora. Y una de las cosas que decía es algo que es como el pan nuestro de los hacendistas que le hemos seguido después, ¿no? Y yo lo explico todos los años en mi clase en Introducción al Gasto Público, la justificación de que por qué existe el Estado, y que existe además porque si no tampoco podría existir un sistema fiscal en un sistema de mercado. Los chinos ya se dieron cuenta después al cabo de los años y se transformaron con esa idea, ¿no? Pero esa cuestión que a mí me cuesta ahora muchísimo que mis alumnos entiendan, y me cuesta y me tiro a lo mejor un mes entero explicándolo, ¿no? Que el sector público existe por y para que funcione bien el mercado, pero que necesita esa base de mercado. Y eso lo explicó muy bien en una sola frase el profesor en este discurso, ¿vale? Y ¿qué es eso? Que habla del marco de libertad y que también venía con la democracia. Recuerdo además que el eslogan de UCD, si recordáis, era libertad sin ira, ¿no? Ese eslogan. Y además todo eso, y lo dice él en el discurso, uno va enumerando los puntos, ¿no? El 4, se abordará todo en un contexto democrático, es decir, negociado, buscando acuerdos, ya que la oposición es parte del gobierno, y los problemas son de la nación. O sea, ese sentido de Estado que tenía don Enrique, ¿vale? Y que voy a decir también que era un sentido que, gracias a Dios, tuvieron más personas que él, ¿vale? Para lograr arrancar en toda esa fase, porque él solo tampoco hubiera podido
desarrollo de ese tema, ¿no? Y además dice algo que a mí me gustó. Esto, además, esto fue ya cuando estaba metiendo lo de las fotos y demás y tal, y dije, voy a poner esto también. Y cuadraba con aquello que os había dicho al principio de la acuarela, las transparencias, porque él dice, anuncia un programa como base para los acuerdos del que se informará a la población, ya que solo desde la transparencia, información clara, veraz, puntual, tiene sentido también el actuar como un político, ¿no? Hay un momento también que dice que hay una frase, no la he recogido, pero me acuerdo de ella, que decía algo así como que en ese momento la economía también era política, estaba encarnado en esa situación, y que justifica un poco también por qué él entró ahí en la política. Bueno, hay cambios en la democracia y en el planteamiento de los partidos políticos, pero no había un desacuerdo en la idea de una reforma que buscara una justicia distributiva, ¿vale? Que ese era el fundamento. Sí que los había en los grados de redistribución que se pretendía alcanzar. Bueno, ahí cuando... Bueno, lo menciono más adelante, no me voy a entretener mucho esto. Ahí esta es la foto que me va a emocionar a mí. Ahí está. Y además luego he encontrado que tenía conexiones con Valladolid también. Está en la foto el presidente del Gobierno, a su lado el vicepresidente primero, Gutiérrez Mellado, ministro de la Defensa, y a su lado don Enrique Fuentes Quintana. Bueno, ¿por qué digo que me va a emocionar a mí? Y es la conexión del conocimiento de mi padre con don Enrique. Mi padre era el escolta personal de don Gutiérrez Mellado, con lo cual se tenían que ver allí. Sé que mi padre, porque eso sí que me lo contó, mi padre no contaba nada, por eso ahora yo hilando digo, la leche, a ver si mi padre era un espía de estos, porque y además tengo datos para decir que efectivamente, pues sospechar, un buen espía no se entera ni su familia, y que lo es. Cuando hay alguno por ahí que dice, porque yo colaboro con estos, con los otros y tal, ese no es un auténtico, ¿vale? Ese es, no sé si has visto Juego de Tronos, Juego de Tronos son los pajaritos, esos pues, que dicen que son, pero que se utilizan, pero que no son los de verdad. Los de verdad no saben ni Dios qué son. ¿Y por qué? Luego veréis por qué tengo mis sospechas. Bueno, pues sí que me he comentado alguna vez que estaban los escoltas de entonces no eran tampoco como los de ahora, convivían con ellos, ¿vale? Se sentaban a su mesa, subían a su casa, hablaban, tal. Mi padre, como escolta personal del Guti, en casa le llamamos el Guti, pues le organizaba los recorridos. Cada día tienen que ser distintos. Entonces tenía una primera sesión. Mi padre no era inspector de policía, mi padre era un policía de a pie. No era un mando de la policía, era un policía normal y corriente. Y pues, subía con el general y pues diseñaban los trazos, ¿vale? El día del golpe, que ya no estaba don Enrique en el gobierno, pero el día del golpe mi padre hizo un diseño largo de ida y llegaron cuando estaba ya ocupado el Congreso de los Diputados. O sea, entraron con el Congreso ocupado. Es una anécdota que cuento aquí que nunca he contado. Y les dejaron pasar, ¿vale? Los guardias civiles. Y yo estaba entonces ya preparando las oposiciones, creo recordar. Y bueno, tendría 22 años, o sea, recién... llegué a casa también un poco asustada porque sabía dónde estaba mi padre, ¿no? Y estuvimos ahí, teníamos los antecedentes, y por eso lo de mis sospechas de dónde está, por dónde andaba, de
¿cómo se llamaba? Lo de la galaxia, la marcha, no sé, no me acuerdo. Que ahora repasando y leyendo ahí la situación de la época y tal, para tener las fechas bien, pues resulta que andaban, que se estaba publicando, ¿no? que es que aprovecharon que el rey se iba a ir a México, que Gutiérrez Mellado se iba a ir a Valencia. Gutiérrez Mellado le había nombrado capitán general de la 7ª región militar, que es justo la de Valladolid, y que era ahí donde venían las conexiones. Y decían que, bueno, que estaba en Valencia, y yo decía, digo, bueno, no, si estaban aquí, estaban en la Moncloa, y luego estaban todos reunidos en la Moncloa, porque ya sabían que se estaba produciendo la marcha, que mi madre y yo seguíamos, nos colábamos cuando veíamos así que había lío en las conexiones, vivíamos al lado de un cuartel, cogíamos la frecuencia o en la radio, estábamos ahí y oíamos que estaban diciendo, pues, compañeros, oye, hay unos camiones que van camino de Moncloa, que llevan los furgones estos tal, los paramos, no los paramos, cambio, yo qué sé, Delta 50 o pues no sé qué tal. Bueno, y digo, Dios, ¿y papá que está allí? ¿No? Bueno, pues eso. Ya lo tenían previsto parado y ahí no hubo nada. Luego, cuando ya se produjo no le tenían controlado, porque ya os digo, no llegaron tarde, ¿no? Lo que quiero decir es que vivíamos en una situación, la persona más amenazada del momento era el general don Gutiérrez Mellado, tanto por el lado de la izquierda como por el lado de la derecha, por sus propios compañeros, que estaba ahí gestándose todo eso. Y Gutiérrez Mellado, y aprovecho el centenario de don Enrique, que podría ser también el centenario de mi padre, y le hago también el honor, digamos, a Gutiérrez Mellado, que hizo también una reforma clave en la parte militar. Yo luego me he dedicado al estudio de la defensa, también por culpa de don Enrique, porque en una de esas reuniones que nos hacía, pues dijo, todos ustedes se están dedicando a los impuestos y aquí se está descuidando el gasto, aquí hay que empezar cada uno a hacer, y entonces todos fueron eligiendo y claro, nos quedamos al final, pues los últimos, ¿no? Y entonces quedaba Administración, Justicia y Defensa. Y yo que entonces tenía de compañero también de dirección de tesis a Francisco Pedraja, que también se la dirigió don Enrique, le dije, oye Paco, digo, pues tú quédate con Administración y Justicia y yo me quedo con Defensa. Y dice, bueno, pues vale, porque como él estaba en Extremadura, ¿no? Bueno, y luego me quedé con Defensa así, y luego con Defensa he seguido toda mi vida y luego me he convertido pues, en la especialista en gasto en defensa, ¿no? de la parte de la hacienda pública, ¿vale? Y como indicaba, hizo una gran reforma que fue la unificación de los 3 ejércitos, una cosa súper complicada de conseguir que fueran un ejército único. Bueno, hemos empezado tarde, o sea, todavía me queda, vale. Me voy a quedar aquí y no voy a meterme en las otras, aunque haré un pequeño comentario. La reforma que él logra meter en el 77 fue lo que se llamó la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal. Lo de urgente era porque era imprescindible sentar como las líneas, se consideraba que efectivamente iba a necesitar tiempo para sentarse. Y de ahí de lo que sale es otra frase también que él diría, el impuesto extraordinario sobre el patrimonio era un impuesto extraordinario porque se consideraba que iba a ser transitorio, que no iba a seguir. Y él decía, no hay cosa más permanente en nuestro país que hacer algo transitorio, ¿vale? Usted hace algo transitorio y entonces ya pues, se queda para toda la vida, ¿vale?
Entonces, el impuesto que él tenía y que fue de lo que cambió, y esa cuestión que me había pedido que hiciera de comparar cuáles eran los planteamientos iniciales de la reforma y cómo se habían cambiado luego en las discusiones parlamentarias, pues aquí el impuesto extraordinario sobre el patrimonio pues fue de lo que más se cambió, porque él había pensado que era un impuesto de control al impuesto sobre la renta, que no podía ser un impuesto que fuera recaudatorio, porque una de las reglas que tiene que tener, y también era muy importante para él, la imposición es que no puede ser confiscatoria, ¿vale? Y de hecho, se tiene que limitar el impuesto sobre el patrimonio a las rentas, ¿vale? Y aquí ya le meto yo un poquito de lo mío. Vamos a ver, un impuesto, ¿cuándo uno tiene patrimonio? Pues tiene patrimonio pues cuando es mayor, ¿vale? Cuando ha ahorrado, cuando ha hecho una vida de trabajo, cuando ha pagado las hipotecas, porque si no, pues la casa no es suya, es del banco. Entonces, ¿cuándo tiene patrimonio? Cuando es mayor. Cuando es mayor y cuando está jubilado y ya tiene patrimonio, ¿qué rentas tiene? Pues pocas, porque tiene las pensiones. Entonces, no es un impuesto que pueda recaudar, porque si tú te tienes que limitar el pago de un impuesto de patrimonio a las rentas que tienes, digo a la gran masa, ¿vale? Que es la que da la recaudación, pues no es un impuesto que pueda ser sustancioso. Y eso es lo que pasó después, cuando se le cede a las comunidades autónomas, porque se les dice tomar un impuesto que no, en realidad no recauda lo que hacéis. Claro, esas comunidades autónomas dicen, ¿para qué me das esto? Pues no lo uso, ¿no? Porque ¿para qué lo voy a utilizar? Que no me reporta, ¿vale? Bueno, ahí se discutió los que eran más peleones que luego fueron ellos los que lo retiraron, el Partido Socialista. El Partido Comunista, que tenía a Ramón Tamames entonces, ahí como representante, pues era el más moderado, el que entendía que el impuesto no podía ser muy progresivo, ni excesivamente progresivo, porque un 2% ya era progresividad del impuesto sobre el patrimonio, no, ya era un porcentaje importante. La idea inicial era simplemente un impuesto que fuera informador de las posibles rentas que pudiera tener una persona, pero no un impuesto recaudador, un impuesto de apoyo contra el fraude. Bueno, se desarrollan grupos sociales, la Constitución, que también menciona la reforma, vale, voy a acelerar, Fernández Ordóñez, que mete en los impuestos en el 79 y en el del impuesto sobre la renta de las personas físicas y sociedades, que entran en esas fechas. Y hay un punto ahí que fue una de las cuestiones que luego dio lugar a que la reforma se frenara y a que hubiera tantas protestas sociales en contra de la reforma, y que fue la publicación de la lista de contribuyentes en los años 79 y 80 y el secuestro de Serrano Suñer de esa época, ¿vale? Y que entonces eso fue como la gran bofetada que se le dio y la falta luego de respaldo social que había en esa situación de reforma. Bueno, en el 79-82 García Lloveros intenta, pero nada. Boyer, ya en el periodo socialista, Miguel Boyer, pues ahí no se dedicó a la parte, era ministro de Hacienda y Comercio. Hizo grandes reformas y además yo le agradezco muchísimo la reforma que hizo en el tema inmobiliario, que me salvó de pagar unos intereses que había entonces del 18% de hipotecas, y poder trasladar la hipoteca a otro banco y que te bajaran al 2%, al 5%. Bueno, pues hizo cosas importantes, no se las vamos a quitar a Miguel Boyer, pero de la Hacienda nada, O sea, de la parte de imposición, pues no hubo nada. Y ya con Carlos Solchaga es cuando empieza otra vez el tema a tener, pero sobre todo porque entrábamos en la Comunidad Económica Europea, y entonces no podíamos entrar sin el IVA, y entonces había que introducir el IVA. Y ahí fue ya el punto que dio el respaldo final. En el 87 salía la última reforma de sucesiones y donaciones, pero bueno, fue muy poco. Y
Esta es la última foto de don Enrique sonriendo, que es la del premio Jaime I. Entonces, empecé con el rey Juan Carlos y termino con el príncipe de Asturias y termino con este. Y solamente uno de los puntos, ¿por qué lo puse? ¿No? Que dice en el fallo del jurado del premio Enrique. Con eso ya acabo, Luis. Dice literalmente, asimismo, por sus labores de investigador, por sus labores de publicaciones, por todo lo que han hablado los que me han precedido. Pero dice, asimismo, por haber tenido un papel relevante en momentos claves de la economía española, asumiendo la aplicación del análisis económico a la adopción de decisiones importantes para España. Y ese es el resumen clave de esta parte de mi exposición, que espero que les haya entretenido.